Esta noche a cada uno de ustedes con la paz del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 18 hasta el verso 21. Y vamos a leer estos 4 versículos, los vamos a leer unánimes. Todos juntos vamos a leer estos 4 versículos. Y vamos a hacerlo a la voz de 3. 1, 2, 3. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Muy bien. Hoy quiero continuar hablando algo que semanas atrás hemos venido haciendo y que casi mayormente hacemos en este tipo de cultos de carácter familiar. Es hablar sobre la familia, porque a Dios le importa la familia. Y basando en lo que acabamos de leer, quiero que empecemos con algo muy importante, que yo le he puesto como un pequeño subtítulo, la franca de la verdad. Mire, la psicología actualmente, la psicología del desarrollo y la sociología concuerdan en un hecho muy contundente. Los años transcurridos entre los 6 y los 12 determinan en gran medida los cimientos emocionales, los cimientos morales y el dominio propio de un ser humano para el resto de su vida. Estos son años muy importantes. No estoy diciendo que los demás años no sean importantes, pero de los 6 a los 12 años son una edad muy importante. Marcan la vida del individuo. Pero aquí se presenta una crisis que usted y yo la conocemos, una crisis visible. Usted y yo no necesitamos gráficos para saber que actualmente la familia está bajo ataque. Si vemos las noticias, si conocemos esta comunidad, nos vamos a encontrar ¿con qué? Con familias donde hay divorcios, donde hay ausencias, donde hay rebeldía y donde la familia se está desintegrando. Amén. Y durante décadas hemos visto las recetas humanas. ¿Cuáles son las recetas humanas? Las ideas de los psicólogos, de los sociólogos, los libros de autoayuda. Todo esto ha intentado rescatar a la familia, pero lamentablemente ha fracasado. No podía. ¿Por qué? Porque buscan arreglar la fachada, pero sin tocar los cimientos. Mire, recientemente hemos visto estos terremotos que han afectado. Hoy día ha habido un Perú. Sí, hoy día, gracias a Dios, parece que no ha sido catastrófico. Ha sido fuerte, pero no catastrófico. Pero en la montaña se ha humeado. Sí, pero mire, quiero tocar lo que hemos visto. Tal vez las casas se veían bonitas por fuera, pero tenían malos. Cimientos. ¿Y qué pasó? Vino el terremoto y se vino abajo. Por eso es que aquí hay una pregunta clave que usted y yo tenemos que formularnos. ¿Puede y debe salvarse nuestra familia? La respuesta de Dios es un sí rotundo. Pero el plan de restauración no empieza donde la cultura supone, empieza en la condición del corazón de cada integrante del hogar. Hemos visto en semanas anteriores, hablamos de la tecnología no nos debe desunir. Hemos hablado de que cómo Dios bendice la familia, la presencia del Señor es fundamental. Hemos hablado de que el perdón es sumamente importante para que los lazos familiares se mantengan.
pero esta es una decisión. Y esto tiene que estar en la condición de su corazón. Cada integrante del hogar tiene que tomar esta decisión. Y por eso es que en esta enseñanza quiero que veamos que Dios no nos dejó a la deriva. Él nos dejó su plan. Y no empieza donde nosotros pensamos, donde el mundo piensa. Es por eso que hoy quiero que abramos nuestras escrituras, abramos las sagradas escrituras y quiero que veamos este tema que tiene como título el fundamento que sostiene el hogar. Y en primer lugar, veamos lo que dice el verso 18. Mire lo que dice. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Uno podrá decir, ¿por qué el apóstol Pablo hace uso de estos términos para hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo? Y por eso es importante que usted y yo tengamos un poco de idea del trasfondo cultural de Éfeso. Mire, la ciudad de Éfeso en la época del apóstol Pablo era una ciudad que estaba bajo las ideas o bajo la cultura griega de aquellos días. Y la cultura rendía culto a un dios falso, a un ídolo llamado Dionisio, o también conocido como Baco. ¿Usted, Danielitas, ha escuchado alguna vez acerca de ese dios griego, Baco, Dionisio? Bueno, No, solo de Ares. bueno, ya. Pues Baco o Dionisio era el dios del vino. Ya, mire. Para que usted sepa, por si acaso alguna vez le preguntan en una pregunta de cultura general, ¿quién era el dios Baco? Era el dios del vino. En otras palabras, era el dios de los borrachos. Mire, hasta para eso había un dios. Y la gente se embriagaba, ¿pero por qué? Porque ellos buscaban escapar de las frustraciones, igual que hoy. Y ellos buscaban alcanzar un estado de éxtasis rindiendo el control de su mente. Y aquí hay un contraste. ¿Cuál es el contraste que presenta el apóstol Pablo? Él dice, no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pablo nos habla no solo del alcohol. No, Pablo no habla solo del alcohol. Habla del agente del control de nuestra vida. ¿Qué es lo que controla? Tal vez en su caso usted no tiene un problema de una adicción con un alcohol, con una droga. Pero ya veíamos, y por eso es que semanas atrás, que a veces lo que está controlando es más que el celular, porque el celular es un aparato. Es estar conversando, chateando, haciendo esto o aquello. No tanto eso, bueno, depende de unos con el Facebook. Yo, por ejemplo, Pero por eso le digo, pero yo lo que le digo, mire, ¿qué es lo que controla? Por eso usted tiene que analizar cuál es el agente de control de nuestra vida. Y aquí tiene que venir una aplicación, porque estas enseñanzas que estamos dando aquí en este hogar no es solamente para que queden en el marco teórico, presten atención. No es para que solamente, bueno, ya conocemos esto. Esto es para que ustedes lo lleven a la práctica. El mayor enemigo de la familia no es la falta del dinero, no es el estrés laboral, no es la presión externa, es el orgullo, es el enojo, es el egoísmo que gobiernan el corazón cuando no estamos bajo la influencia, bajo la dirección, bajo la guía del Espíritu Santo. Hoy la gente se está dejando influenciar por tantas cosas, por la moda, por la tecnología, por el deporte. Hoy ya es típico escuchar acerca de los influencers. Este término se está haciendo muy conocido. Los youtubers, los influencers. Belén quiere hacer un canal de YouTube. Puede hasta hacer un canal de YouTube, pero busque que ese canal sea de bendición. Hay youtubers de contenido cristiano. Pero escuche, presten atención. Mire, a veces es el mundo el que nos está guiando. Pero usted y yo tenemos que, ¿qué? Buscar que ni el orgullo,
ni el enojo, ni el egoísmo gobiernen nuestro corazón. Porque si esto está gobernando, no estamos bajo la influencia del Espíritu. Un matrimonio saludable no empieza. Pastor, una pregunta, perdón. ¿Cuál es la característica de una persona orgullosa? Muy bien, buena pregunta que usted me hizo. Esa persona se pone por encima de los demás. Él cree que tal vez solamente él está en lo correcto. Él cree que los demás están por debajo de él. Ese es un orgulloso. Es alguien que solo quiere estar en el primer lugar. Ahora, quiero que presten atención a lo que estamos analizando. Miren, a veces cuando empieza un matrimonio, empiezan con una idea o con una pregunta equivocada. ¿Cuál es? ¿Cómo voy a cambiar a mi cónyuge? No. La pregunta debería ser esta. ¿Quién está dirigiendo hoy mi vida? Por eso es que todo matrimonio feliz empieza con esta pregunta espiritual. La misma pregunta que yo les estoy diciendo, ¿quién está dirigiendo mi vida? Podríamos recalcarla con la siguiente pregunta. ¿Estoy lleno del Espíritu Santo? Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, comienzan los problemas. Y de ahí quiero que vayamos al segundo punto, porque el primer punto que hemos visto tiene como título, lo que acabamos de ver es que el verdadero desafío del hogar no es externo, no es lo de afuera, es de control. Por eso vuelvo a decir, ¿quién está controlando su vida? ¿Qué es lo que está controlando su vida? Porque si no está controlando Dios su vida, lo está haciendo o Satanás, o el mundo, o el yo, uno de estos tres agentes. O usted está tomando las decisiones y eso va a fracasar. O se está controlando el mundo a través de la tecnología, a través de la moda, a través de las diferentes ideologías de hoy, o lo está controlando Satanás. Por eso es que vuelvo a decir, hágase esta pregunta. ¿Estoy lleno del Espíritu Santo? Mire lo que nos dice el verso 19 y 20 de lo que acabamos de leer. Dice el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, en segundo lugar, quiero que veamos algo muy importante. Quiero que veamos las marcas o las evidencias inconfundibles de un corazón guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las marcas? ¿Cómo yo puedo darme cuenta? Porque a veces pensamos, bueno, mire, lo vi al hermano hablando en lenguas. Quiero que me entiendan, nosotros somos pentecostales. Somos una iglesia de carácter pentecostal. Pero no solamente ser lleno del Espíritu Santo se trata de hablar de lenguas. No. Y la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con algo más que hablar de lenguas. Porque hablar con lenguas, si yo lo estoy haciendo dirigido por el Espíritu Santo, lo que eso es una evidencia. Una puede ser evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Dos, puede ser una evidencia de que en ese momento el Espíritu Santo está usando mi vida. Pero la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con algo más. ¿Y cuáles son las marcas inconfundibles de un corazón guiado por el Espíritu Santo? Estar lleno del Espíritu Santo no es un trance místico. Es dejar que la palabra de Cristo habite, influye en nuestras decisiones diarias. Mire, vuelvo a leer el verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Mire, primeramente muestra salmos. Y si a usted se le viene la palabra salmos, usted podría analizar el libro de los salmos. El libro de los salmos es parte de las sagradas escrituras. Pero quiero que vaya a Colosenses.
Alguien de ustedes que lea Colosenses. Colosenses está 2 libros después, 2 cartas después de Efesios. Estamos en Efesios, avance a Filipenses y de ahí viene Colosenses. En el capítulo 3, mire lo que dice Colosenses capítulo 3, el verso 16. El que encuentre de lectura. Después de Efesios viene Filipenses y de Filipenses viene Colosenses capítulo 3, busque el verso 16. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Ya, muchas gracias, Marco Antonio. Mire, es un versículo similar al que está en Efesios. Mire, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos. Es importante la enseñanza. Y exhortándonos. Es importante el consejo y la amonestación. Unos a otros. Esto no solamente es de parte del que está como pastor a ustedes. No, esto también puede ser de parte de la iglesia al pastor. O de parte de un hermano o a otro. En una familia de parte de padres a hijos o de hijos a padres. Exhortándonos. Mire, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, eso sí, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y nuevamente dice, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire, vuelvo a decir esto, estar lleno del Espíritu Santo no es un trance místico, no es, bueno, yo ya hablé con lengua, yo soy el que más habla en lengua. Pablo decía, yo puedo hablar más lenguas que todos ustedes, pero prefiero hablar 2 o 3 cosas que me entiendan. Y Pablo decía, más allá de todo esto, procuren el amor. Y cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, ahí ustedes encuentran el fruto del Espíritu Santo, el carácter del cristiano. Y la primera de las virtudes del carácter o del fruto del Espíritu Santo o del carácter del cristiano es amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el dominio propio. Y hace un rato dijimos que esta área del dominio propio se forma, se moldea en la etapa desde los 6 hasta los 12. Y después ya no. Se sigue moldeando, pero es muy importante. Es como decir, en esa etapa donde se ponen los cimientos. Voy a poner un ejemplo. Yo hoy día justamente escuchaba una prédica y me quedó algo muy grabado. Ustedes se dan cuenta que es típico que en un supermarket, en un minimarket, en la parte de la caja, ahí ustedes van a encontrar que hay un área donde hay dulces, caramelos y todo esto. Y esto es una parte estratégica. Siempre hay lado donde está la caja. Sí, pero esto es una parte estratégica. ¿Por qué? Porque a veces llega el padre con sus hijos y el niño, mami, dame. Y si no le da, le comienza a armar el berrinche. ¿Y qué pasa? La madre a veces por vergüenza le compra, le da. Es una estrategia, exacto. Es una estrategia. Es una estrategia. Pero esta estrategia puede ser hasta del mismo enemigo. Es que es el mismo enemigo. Ya, ahora, ¿qué tiene que hacer la madre o el padre? Vamos al supermercado o vamos al mini market. Te voy a comprar esto. Pero cuando vayamos, no me vas a hacer tus berrinches. Porque donde tú me hagas tus berrinches, yo te castigo. Entonces el niño no es que lo está amenazando, le está enseñando. Le está diciendo, no, yo soy tu padre, yo soy tu madre. Tú no tienes que comportarte. Si tú ves a los demás que se comportan ellos, pero tú eres mi hijo y yo te estoy educando. Pero usted tiene que darse el trabajo. ¿Sabe lo que hace el padre? Después, cuando le hizo un berrinche, ahí lleno de ira, coge y le da. Eso no es enseñar. Eso ni siquiera es disciplinar. Eso es un ataque de ira de un padre y una madre que no saben enseñar a sus hijos. Por eso,
Es importante dejar que la palabra habite e influya en nuestras decisiones diarias. Por eso es que el apóstol Pablo en Colosenses, usted puede unir, cuando usted lea allá en Efesios, conecte con este versículo. La palabra de Cristo habita en abundancia. Mire, no dice habite solamente, no, dice habite en abundancia. Ustedes tienen que conocer, pero no solamente como un mero conocimiento teórico. Habite en abundancia en vosotros, con enseñanza, con exhortación, unos a otros, eso sí, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Mire, aquí encontramos dos marcas. Mire, en el verso 19 encontramos una marca. Volviendo a Hechos, mire, vuelva a Hechos capítulo 5. Porque en Hechos dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el verso 20 dice, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí yo encuentro dos marcas inconfundibles de un corazón guiado por el Espíritu Santo. La primera es que hay un ambiente de gozo genuino. Y en este hogar tiene que haber eso. Tiene que haber un ambiente de gozo genuino en la vida individual de cada uno de ustedes. Porque un corazón que canta, un corazón que adora, no vive amargado, no vive quejándose. No es que ese corazón depende de la circunstancia. Porque estoy de vacaciones, o porque me dieron el salario, o porque las circunstancias de la vida me permiten vivir en paz. No. Porque decía el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en abundancia como también en escasez. Y en todo he aprendido, estoy en todo enseñado. Y él puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decía el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré. Porque el gozo genuino no está en base a la circunstancia que estamos viviendo, está en base a la relación que tenemos, esa relación genuina con Dios. Si el Señor vive en nosotros, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Y esto va a llevar a una cultura de gratitud constante. Porque vuelvo a leer, dice el verso 20, mire, el verso 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando nos sentamos a la mesa, nos sentamos a dar gracias por el alimento que Dios nos ha dado. Si usted mañana tiene un trabajo, sea agradecido con Dios. Y una de las formas de agradecer, y no estoy queriendo meter esto, pero esto es algo que el creyente tiene que entender. Una de las formas de ser agradecidos con Dios es cuando el creyente dice, yo gané esto en mi trabajo. Entonces separa la 10ª parte. Porque ese cristiano que está reconociendo que esa buena dádiva, ese trabajo, esa paga que está recibiendo es producto de que Dios se lo ha dado. Si usted y yo estamos llenos de gozo y gratitud, ¿cómo vamos a tratar a nuestra familia? Yo creo que si usted está lleno de gozo y lleno de gratitud, ¿cómo usted cree, Danielita, que va a ser el trato en la familia? Bueno, va a ser bueno. Un buen trato. Pero exacto, va a haber alegría, va a haber gozo, va a haber gratitud. Entonces... ¿Por qué hay personas que son tan bravos? Pero por eso, es porque no están llenos, hemos dicho. ¿Por qué? Porque no estamos llenos. Porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Dios comienza a transformar no el temperamento, el carácter. El temperamento va a ser dominado por el Espíritu. En base a nuestro temperamento, Dios nos va a utilizar. Tú tienes un temperamento de un líder. Bueno, yo te voy a utilizar en esta área de liderazgo. Tú eres un temperamento más tranquilo. Pues yo te voy a utilizar en esa área. Tú eres un temperamento más melancólico. Pues yo te voy a utilizar en esta otra área.
Ahora, lo que sí tiene que ser transformado, cambiado, es nuestro carácter, porque todo ser humano mayormente tiene un mal carácter. Todo viejo. No todo viejo, toda persona. No es que todos estamos, ¿qué pasa? Estamos inclinados a lo malo. Por eso, esto que hemos visto nos lleva a un tercer punto. Y quiero decirle que esta va a ser la base de todo lo que hemos hablado. ¿Cuál es nuestro tercer punto? Y está basado en el verso 21. Dice el verso 21 de la lectura: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta es la clave olvidada de las relaciones. La clave olvidada de las relaciones es la sumisión mutua. No la sumisión solamente de uno. Hace un rato usted preguntaba, el orgulloso. El orgulloso solamente quiere que a él se sometan, pero no quiere someterse a nadie. Cuando aquí que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire lo que dice, si alguien puede ir, vamos a tener dos versículos para leer. Alguien que lea Gálatas 3:28 o alguien que busque Gálatas 3:28 y alguien que busque Primera de Corintios capítulo 7 del verso 3 al 5. Pero mire. Corintios 7. Sí, usted busque, Danielita, Corintios 7 del 3 al 5 y usted ahí mismo, usted mismo donde estaba, en Efesios. Pero busque Gálatas está antes de Efesios. Gálatas capítulo 3, verso 28. Pero yo le digo cuándo tiene que leer. Yo también a usted le digo cuándo tiene que leer, ¿sí? Pero quiero que entendamos algo, mire. Este término someteos, en el griego es una palabra que dice upotauso. Esa sería más o menos la forma de decirlo hoy día. Yo creo que anteriormente ya he dicho, hoy nosotros no hablamos griego antiguo. Entonces, no está mal si yo lo digo. Como yo lo he encontrado, dice upotazo. Así lo tienen la traducción o lo han escrito. Pero este término era un término militar que significa alinearse debajo de. Es como hoy, cuando los militares están dando su instrucción, le dice, alíñense. Y tienen que alinearse ¿a quién? Al primero que está en la fila. Entonces todos tienen que formar una línea recta. ¿A qué? Al punto donde él está. Asimismo, la palabra alinearse significa alinearse debajo de. ¿Qué significa esto? Esto significa decidir voluntariamente que las necesidades, que el bienestar de mi cónyuge o de los hijos son una prioridad antes que mis propios deseos egoístas. Cuando cada uno de ustedes, cuando cada uno de los miembros de la familia no busca hacer su capricho, sus deseos, no, sino que cada uno está interesado en el bienestar mutuo de la familia. El hijo dice, ay, a mí me gustaría comprarme unos zapatos nuevos, pero yo sé que mi mamá no tiene la condición. Entonces, voy a esperarme. Ya está con el otro. ¿Ya? No voy a buscar. O el padre dice, ay, me quisiera comprar esto, aquello. Ah, no, pero sé que mi hijo necesita esto. Entonces, uno no busca sus propios intereses. Uno está buscando la prioridad del hogar, la necesidad del hogar. Mire, la gente espera las fiestas. ¿Y qué hace con la fiesta? Recibieron su salario y se gastan. Cuando un padre de familia debería decir, no, la próxima semana hay que gastar en esto para el hogar, en esto, en aquello. Busca el bienestar. Cuando un marido o un integrante de la familia a veces está siendo controlada por el alcohol, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué hace ese hombre o esa persona, ese individuo? Malgasta. ¿Por qué? Porque él quiere satisfacer su carne. Y no le importan las necesidades de la familia. ¿Y cuál es otra qué es lo que también tiene que ver con esto de la sumisión mutua? Esto tiene que ver con dos cosas. Igualdad de valor
y distinción de roles. Lea usted Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay siervo ni liebre, no hay Ni libre. ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya, mire, presten atención. Mire, igualdad de valor. ¿Qué quiero que entendamos con este versículo que acaba de leer su hermano? Ante Dios, todos tenemos la misma dignidad y gracia. En Dios, en Cristo, no significa que el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el varón. Hoy en los hogares y en la sociedad hay una lucha. Lo que debemos entender es que Dios estableció un orden de protección y de servicio. La autoridad del esposo, la autoridad de los padres no es para dominar, no es para imponer, sino para ¿qué? Para proteger, para proveer y para servir. ¿Y quién nos lo mostró eso? El Señor Jesús. Un día cogió una toalla, se la ciñó y le lavó los pies a sus discípulos. Y él dijo, yo soy el Señor y el Maestro. Ustedes saben que yo soy el Señor y el Maestro. Si yo siendo el Señor y Maestro he hecho esto, ¿cuánto más debéis hacerlo los unos a los otros? Ahora, ¿el Señor es digno de recibir toda gloria y toda honra? Amén. Sí. Él era el principal entre los discípulos. Amén. Él era el principal. Él era el maestro. Él es el Señor. Él es Dios. Él es digno de que los demás lo obedezcan. En otras palabras, en la familia, el cabeza del hogar es el padre. Ahora, él como padre tiene que no imponer su autoridad, sino él tiene que proteger, proveer y servir. Pero él es la cabeza, él es la autoridad, porque así Dios lo ha establecido, porque ese es el orden divino. Porque es clave que él sea la cabeza, porque Dios quiere que el varón aprenda a ser responsable. Y ahora sí, lea usted Primera de Corintios, capítulo 7, desde el verso 3 al verso 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre Sí. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegamente de la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra Incontinencia. Mire, aquí y en especialmente el verso 4, este verso 4, ¿qué nos está enseñando o qué nos está recordando? Que el matrimonio, porque dice que no debe negarse, que el cuerpo del marido no es propiamente de él, sino que la mujer tiene derecho sobre el cuerpo de su marido. Y de la misma manera, la mujer no tiene la autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Pero ¿qué nos está diciendo? Que el matrimonio es una renuncia constante al egoísmo. Porque el verdadero amor no busca el bien suyo, busca el bien del ser amado. Es una entrega recíproca, donde la pregunta diaria no es ¿qué voy a recibir?, sino ¿cómo puedo servir hoy a mi familia? ¿Cómo puedo demostrar amor a mis hijos? ¿Cómo puedo demostrar amor a mi esposa? ¿Cómo puedo demostrar, la mujer puede decir, cómo puedo demostrar? ¿Cómo puedo sacarle una sonrisa a mi esposo? ¿Cómo los hijos tienen que decir, cómo puedo hacer sentir bien a mi madre, a mi padre? Eso es lo que tienen ustedes que buscar. Y entonces ahí viene la pregunta de cierre de esta enseñanza. ¿Estamos viviendo así? ¿Los demás miembros de la familia ven en mí a alguien que prefiere sus deseos antes que los míos? Tenemos que buscar, no. Voy a poner un ejemplo. Digamos que alguien dijera, ay, me quisiera ir a Cuenca porque quiero verme una película. Vamos a poner eso.
Pero, si usted sabe, no, pero hay las necesidades en el hogar. Entonces uno antepone, porque uno está poniendo en primordial, pero tal vez los padres dicen, mi hijo trabaja, voy a darle este pequeño gusto, porque veo que mi hijo o mi hija está demostrando buenas actitudes en el hogar. Entonces, como premio, mañana te voy a decir, oye, mira, sé que quieres ir a Cuenca, pues bueno, eso sí, los padres van a dar reglas. Te vas, nos llamas, cuando no te demores, anda a hacer lo que quieres hacer y regresas. Entonces va a haber una armonía en el hogar. El hijo se va a sentir agradecido. Ve, mi papá pensó en mí. O ve, mi papá me compró esto o aquello. Pero esa enseñanza sería para un padre, pero cuando no está mejor me gustaría que enseñe a mis hijos algo. Ya, aquí está usted. La enseñanza le llega a usted. Y mañana ellos van a ser padres. La enseñanza, es que mi hermana, la enseñanza es para todos. Es para hoy y es para mañana. Un día ellos van a ser padres. Y la enseñanza es tanto para usted como también para ellos. Porque ya les he dicho, el hijo no está buscando. ¿Qué está buscando? No está buscando el deseo egoísta. Ellos tienen que buscar el deseo del hogar. Por eso es que usted tiene que trabajar en pro de su hogar. Usted, Danielita, si mañana llega a ser una profesional, usted tiene que buscar que su trabajo y los beneficios sean de bendición en el hogar. Y mañana, si Dios le da la oportunidad de formar un hogar, es para bendición. Y usted tiene que estar sujeta a su esposo bajo los parámetros establecidos en la palabra. Por eso usted tiene que buscar un hombre temeroso de Dios. Entonces, tenga presente esto. ¿Estamos viviendo así? ¿Los demás miembros de la familia ven en mí a alguien que prefiere sus deseos antes que los míos? Ahora, yo al principio les pedí 2 vasos, ¿no es cierto? Yo le hago una pregunta a ustedes, a cada uno de ustedes. ¿Este vaso está lleno o está vacío? Vacío. No, está lleno. Está lleno. Está lleno de aire. No, sí, está lleno de aire. Ahora, ¿cómo yo elimino este aire? ¿Cómo yo quito este aire de aquí? Poniendo agua. Llenándolo de otra cosa, exacto. Cuando yo comienzo, y esa es la pregunta, ¿de qué está llena su vida? Mire, esta ilustración la utilicé o la saco de lo que sea. No nos vamos a, hermana, no nos vamos aquí a echar, no nos vamos a señalar. Antes de señalarnos, examinémonos a nosotros mismos. Porque es fácil señalar. Es fácil señalar. Antes de señalar, ¿qué dice el salmista? Examíname, oh Dios. Mire, él ni siquiera hace una... O sea, antes de hacernos un autoexamen, pidámosle a Dios que nos examine. Y por eso le puse esta ilustración. Porque esta ilustración la saqué de un predicador de hace más de 200 años o más de 100 años, que se llamó D.L. Moody. Él decía que si queremos sacar el aire sucio de un vaso, no vamos a intentar aspirarlo con las manos. No vamos a tratar de desecharlo con las manos. Simplemente lo llenamos de agua hasta el borde. Y el aire sale por sí solo. Del mismo modo, no vamos a sacar la amargura, no vamos a sacarle el enojo, no vamos a sacarle el orgullo de nuestra casa intentando forzar cambios con psicología humana, sino llenando nuestra vida con la presencia del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Por eso, ¿cuál es el desafío final? Esta enseñanza es la primera parte de esto que hemos hablado sobre el fundamento que sostiene el hogar. Pero quiero decirle que si usted y yo no nos alineamos hoy, si no alineamos hoy nuestro hogar, si no nos ponemos en línea al fundamento espiritual de Cristo, ¿qué herencia emocional, qué herencia espiritual
le dejaremos a nuestros hijos el día de mañana. Por eso es importante. Dios primeramente le ya habla a los padres, mi hermana Lourdes. Pero también le habla a los hijos. Pero tenga presente, Dios siempre primero le habla a los padres. Por eso pidamos al Señor que nuestro hogar no sea una estadística más de desintegración, sino un testimonio vivo de una familia sostenida por el poder de Dios. Por lo tanto, con diligencia, apliquemos el fundamento que sostiene el hogar. Amén.